Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y muchas gracias por la presentación, Antonio, y también agradecer a la cátedra por darme la oportunidad de presentar algunos de los resultados que realizamos en el grupo de investigación, en concreto sobre la obtención de péptidos bioactivos para el desarrollo de ingredientes funcionales. En primer lugar, me gustaría presentar al grupo de investigación, aunque muchos de vosotros sois de aquí y sois alumnos nuestros, pero bueno, a lo mejor quizás no sabéis qué hacemos y de dónde estamos localizados, ¿no? El grupo de investigación es el grupo de nutrigenómica, es un grupo bastante amplio, formado por 9 profesores, 2 investigadores postdoctorales, 11 investigadores predoctorales y 3 técnicos de investigación. En concreto, nosotros estamos adscritos al Departamento de Bioquímica y Biotecnología y pertenecemos, algunos a la Facultad de Química y otros a la Facultad de Enología. El objetivo general del grupo es la generación de conocimiento orientado al diseño de alimentos funcionales capaces de prevenir, tratar o paliar enfermedades metabólicas. Para alcanzar este objetivo tenemos 3 líneas de investigación principales. La primera, la de búsqueda de compuestos bioactivos con efectos beneficiosos contra enfermedades no transmisibles, principalmente síndrome metabólico. La segunda, sobre la evaluación del impacto de los ritmos biológicos, tanto ritmos circadianos como estacionales, en la efectividad de compuestos bioactivos, principalmente centrándonos en polifenoles, extractos de polifenoles y frutas y verduras. Y finalmente, el último sería la generación de ingredientes funcionales a base de péptidos bioactivos y evaluación de los mecanismos involucrados, que es en el que me centraré y explicaré los resultados que hemos obtenido. ¿Por qué enfermedades no transmisibles? Bueno, estas enfermedades, también denominadas enfermedades crónicas, tienen una alta incidencia en la sociedad. De hecho, 41 millones de personas mueren debido a este tipo de enfermedades. Eso supone el 74% del total de muertes globales, siendo las principales las enfermedades cardiovasculares, seguidas de diferentes tipos de cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Los factores de riesgo metabólicos lo que hacen es incrementar el riesgo de sufrir estas patologías, siendo los principales cambios metabólicos el tener una alta presión arterial, tener obesidad o sobrepeso, tener hiperlipidemia o hiperglicemia. Se ha observado en los últimos años que estos cambios metabólicos se pueden modular o prevenir con el uso de compuestos bioactivos. Es conocido que la dieta juega un papel muy importante en el mantenimiento de la salud y también en la prevención frente a estas enfermedades no transmisibles. Esto es debido a que en la dieta se encuentran diferentes compuestos bioactivos, como por ejemplo polifenoles, que imagino que luego explicará algo Xavi, carotenoides, lípidos poliinsaturados o por ejemplo los péptidos bioactivos. Pero es de destacar que estos compuestos bioactivos no solamente están en los alimentos, sino también en los subproductos de la industria agroalimentaria. Como se puede ver en la imagen, dentro de todos los compuestos que podemos encontrar en los subproductos, también se encuentran los compuestos bioactivos. ¿Por qué es de destacar? Por el hecho de que, como ha comentado Antonio anteriormente, se producen millones y millones de toneladas de subproductos en la industria agroalimentaria anualmente, tanto de origen animal como de origen vegetal y a lo largo de toda la cadena de producción. Además, de hecho, dentro de los diferentes retos que se han establecido para el sector agroalimentario español para cubrir con la Agenda 2030, muchos de estos retos van enfocados a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, el 2 de hambre cero y el 12 de producción y consumo responsable. Por lo tanto, la industria agroalimentaria se ha centrado o tiene el enfoque de intentar usar eficientemente los recursos. Una de las vías que se utilizan es mediante la valorización de estos subproductos agroalimentarios. Tradicionalmente, los principales usos eran la producción de biodiesel o bioetanol debido al alto contenido de hidratos de carbono o lípidos que pueden tener algunos de estos subproductos, pero también de ser fuentes de compuestos químicos como por ejemplo los pigmentos. Pero en los últimos años sí que se ha puesto de manifiesto que también estos subproductos pueden ser una buena fuente de compuestos bioactivos. En concreto, yo me centraré en los péptidos bioactivos, dado que muchos de estos subproductos tienen alto contenido en proteínas. Los péptidos bioactivos son pequeños fragmentos de proteína que cuando son liberados de la matriz de la proteína pueden ejercer diferentes funciones biológicas más allá de la nutritiva. Y de hecho, estos péptidos son fragmentos pequeños entre 2 y 20 aminoácidos. Algunos alimentos pueden tener
estos péptidos de forma natural, ya que se generan durante el procesado de los alimentos, por ejemplo, en el queso, el yogur o, por ejemplo, embutidos. Sin embargo, también se pueden generar de otras vías, por ejemplo, durante la digestión gastrointestinal de un alimento, mediante el uso de fermentaciones microbianas o también utilizando hidrólisis química y principalmente enzimática. La secuencia de aminoácidos S-péptido y la longitud juega un papel muy importante en que un determinado péptido tenga bioactividad. Y de hecho, pues, para los péptidos se han mostrado diferentes funcionalidades, entre las que destacan, por ejemplo, la actividad antihipertensiva, antioxidante o, por ejemplo, antidiabética. Considerando todas estas evidencias, uno de los objetivos del grupo de investigación que se planteó fue el de obtener hidrolizados proteicos ricos en estos péptidos bioactivos, capaces de prevenir diferentes enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles y que pudieran ser usados como ingredientes funcionales. Para ello se creó la plataforma Bio4Her, que consiste, pues, en diferentes etapas, entre las que se incluyen el estudio de la materia prima, en la que se incluyen también, pues, el uso de sus productos de la industria agroalimentaria, mediante la cual se procesa esa materia prima para obtener o para liberar la proteína. Posteriormente se utilizan diferentes enzimas de uso alimentario para generar diferentes hidrolizados proteicos, los cuales posteriormente se le evalúa la bioactividad. Primero in vitro, o bien utilizando técnicas de inhibición de enzimas, siempre se selecciona, pues, aquellas enzimas que juegan un papel clave en la regulación o en el desarrollo de una determinada enfermedad. O bien, por ejemplo, cultivos celulares, como en el caso de los macrófagos que explicaré posteriormente. Una vez que se ha evaluado la actividad, se seleccionan aquellos hidrolizados que pueden tener la mayor actividad in vitro y se prueba su efecto in vivo, bien utilizando modelos animales o incluso también se han realizado estudios en humanos. Hasta el momento se han desarrollado diferentes hidrolizados proteicos que son capaces, por ejemplo, de prevenir la hipertensión, para controlar el peso corporal, para diabetes, inflamación, para prevenir el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, o incluso de un ingrediente más cosmético, por ejemplo, que previene la despigmentación. ¿Cuál sería el uso de estos hidrolizados? El que sean ingredientes funcionales para formular alimentos funcionales, nutracéuticos o también, como he comentado, cosméticos, productos cosméticos. Además, otra de las etapas que incluye esta plataforma sería el estudio de los mecanismos involucrados en el efecto de estos péptidos, estos hidrolizados, y la identificación de los péptidos bioactivos. A continuación, os mostraré algunos ejemplos de estos desarrollos para que podáis ver, bueno, la aplicación que tiene. Comenzaré con varios ejemplos de hidrolizados antihipertensivos, que son los primeros que desarrollamos y en los que tenemos más experiencia. La hipertensión, como sabéis, es una enfermedad con bastante incidencia en la sociedad. De hecho, 1 de cada 4 personas adultas la sufren y además es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estableció como objetivo para el 2025 reducir la incidencia de esta enfermedad en un 25%. En concreto, nosotros, a la hora de seleccionar estos hidrolizados in vitro, nos centramos en la inhibición de una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima lo que hace es generar un péptido que se denomina angiotensina 2, que lo que hace es aumentar la presión arterial actuando por diferentes vías, o bien, por ejemplo, los vasos sanguíneos produciendo la vasoconstricción, o bien, por ejemplo, a nivel renal, haciendo que se produzca una mayor reabsorción de agua. De hecho, por ejemplo, cuando se diagnostica la hipertensión, el primer fármaco que se prescribe para tratar la hipertensión son los ECA inhibidores, es decir, fármacos que inhiben a esta enzima y son eficaces bajando la presión arterial. El primer ejemplo que me gustaría mostrar es la tesis que desarrolló Ana Mas, Capdevila. En este caso se utilizó patas de pollo como subproducto de la industria agroalimentaria como fuente de estos hidrolizados proteicos. A partir de la pata de pollo se procesó para obtener, bueno, pues una harina, un polvo, que se trató en diferentes condiciones para solubilizar las proteínas y se procesó utilizando diferentes enzimas proteasas, usando diferentes tiempos enzimáticos y temperaturas. Eso permitió obtener más de 100 hidrolizados y a esos 100 hidrolizados se le determinó la actividad inhibitoria de la ECA in vitro. Los resultados mostraron que 24 de estos hidrolizados mostraron una actividad inhibitoria de la ECA superior del 90%.
Si indagamos un poquito más en estos resultados, lo que en concreto en la gráfica se muestra la actividad inhibitoria de la ECA de 24 hidrolizados, estos fueron de los más activos, en los que se puede observar que los hidrolizados que se trataron con dos enzimas, neutrasa y protamida, fueron los más activos, y también se observó que un aumento de la temperatura de hidrólisis y un aumento del tiempo de hidrólisis aumentaba la actividad inhibitoria de la ECA. Puede ser que a lo mejor si vemos la gráfica nos podamos confundir, ¿no? Porque estoy comentando que tiempos de 24 horas son más activos que, por ejemplo, los de 2 horas. Aquí lo que estamos representando en la gráfica es el IC50, es decir, la cantidad mínima para inhibir el 50% de la enzima. Por lo tanto, mientras menos cantidad, más activo es el producto. Una vez evaluado esta actividad in vitro, se seleccionaron 3 hidrolizados. ¿Para qué? Para evaluar su efecto in vivo. Un efecto in vitro no siempre se corresponde con un efecto en vivo, ya que son productos que se tienen que ingerir y, por lo tanto, el proceso gastrointestinal puede destruir esos péptidos bioactivos, incluso puede ser que no se absorban a nivel intestinal. Por lo tanto, es muy importante evaluar su actividad en vivo. Para ello se utilizó un modelo animal que son ratas espontáneamente hipertensas, en las cuales se le administró los 3 hidrolizados y se le determinó o se le midió la presión arterial a los animales durante, antes de la administración, a las 2, 4, 6, 8, 24 y 48 horas. En concreto, la forma de medir es con el método del manguito en la cola, es un método similar al que hacemos en humanos, lo que pasa es que se le pone en la cola del animal, ¿vale? Además, como controles se utilizó agua, sería el control negativo, y castopril, que es un ECA inhibidor, que de hecho es un fármaco antihipertensivo. En la gráfica de la izquierda se muestran los cambios en la presión arterial sistólica de estos animales y en la derecha los cambios en la presión arterial diastólica. Como se puede observar, en los animales que se le administró agua, la presión arterial no varió mucho a lo largo del estudio, ¿vale? Los cambios que se pueden ver es debido a los ritmos circadianos. Sin embargo, en el caso de los animales que se le había administrado el castopril, desde las primeras 2 horas de administración se redujo bastante evidentemente la presión arterial como se esperaba. En el caso de los hidrolizados también se puede observar que tenían un buen efecto antihipertensivo, 2 de ellos bajando la presión arterial a las 6 horas y el otro a las 8 horas. En este caso es importante destacar que el hidrolizado 11 y el hidrolizado 23, la única diferencia que tienen es el tiempo de hidrólisis, 2 horas y 24 horas. Entonces se puede observar que simplemente este cambio puede hacer que el patrón de presión arterial sea diferente. Por lo tanto, nos está indicando que de alguna manera se están generando diferentes péptidos. Considerando que la presión arterial o la hipertensión es una enfermedad crónica, el siguiente objetivo que nos planteamos es evaluar su efecto a largo plazo. Para ello utilizamos otro modelo diferente de animales, son ratas huistas, ratas normotensas, que desarrollan características de síndrome metabólico, en concreto, específicamente también hipertensión, debido a que se le administra una dieta de cafetería, es una dieta muy rica en grasas y hidratos de carbono. Después de las 8 semanas de administración de esa dieta, los animales continuaron comiendo esta dieta rica en grasas y azúcares, ¿vale? Lo único, los animales se dividieron en 2 grupos. A un grupo se le administró agua, que sería el control negativo, a otro grupo se administró el castopril, que es el fármaco antihipertensivo, y al otro grupo se le administró el hidrolizado HPP11, que fue el que seleccionamos. Y a lo largo de toda la semana se midió la presión arterial de estos animales. Los resultados se muestran en la gráfica. Como se puede observar, a medida que los animales consumieron la dieta de cafetería, la presión arterial de esos animales, la sistólica, fue aumentando debido a la ingesta de estos alimentos. En el grupo de control, ¿vale? el negativo, se observó que esa presión arterial siguió aumentando a lo largo de las 3 semanas en las cuales se estuvo administrando ese vehículo. En el caso de los animales que se le administró el castopril, se observó que desde la primera semana de administración se redujo drásticamente la presión arterial. Y en el caso del hidrolizado, en azul, la primera semana se produjo esa bajada de presión arterial y luego se mantuvo durante todo el experimento. Eso es de gran interés, dado que
por ejemplo, no se llega a presiones arteriales inferiores a 120 milímetros de mercurio, que sería un efecto no deseado porque es hipotensión. Además, la diferencia de presión, la reducción de presión arterial sistólica, como se puede observar, es más de 10 milímetros de mercurio. Esto es importante, dado que una reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica produce un significativo reducción de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además, con estos animales también se estudió los mecanismos que podrían estar involucrados en su efecto. Para no dar muchos detalles, lo que se observó es que los hidrolizados, el hidrolizado, mejoraba el estrés oxidativo que tenían esos animales debido a la hipertensión y también producían una mejora de la función endotelial. Cuando en un estado de hipertensión, la disfunción endotelial, es decir, el endotelio de los vasos sanguíneos, lo que hace es producir factores vasodilatadores y vasoconstrictores, y cuando en un estado de hipertensión se produce una disfunción. Por lo tanto, el hidrolizado lo que hace es balancear esa disfunción que se había visto por la hipertensión. El segundo estudio que me gustaría mostraros es la tesis doctoral de Raúl López. En este caso, el subproducto utilizado fueron las lías de vino, es decir, residuos que quedan en los fermentadores después de haber fermentado la uva, ¿no? El mosto. En este caso se seleccionaron cinco lías de vino procedentes de la fabricación de vinos monovarietales, los cuales se centrifugaron para obtener la fracción líquida y se determinó también la actividad inhibitoria de la ECA. En la tabla se muestran los resultados, en el que se puede observar que aquellos que provenían de las variedades tintas mostraron una mayor actividad inhibitoria de la ECA que la de la variedad blanca. Y de hecho se seleccionaron 3 de ellos, la variedad 1, 2 y 3, para evaluar sus efectos in vivo. En este caso también se seleccionó las ratas espontáneamente hipertensas, un estudio agudo, en el que se muestra, sorprendentemente, no lo esperábamos, ¿no?, que solamente la variedad 1 de las lías producía el efecto antihipertensivo, observándose que las variedades 2 y 3, en verde y en marrón, tenían un efecto similar al control negativo que era el agua. Por lo que, viendo estos resultados, ¿no?, que las lías de la variedad 1 tenían un potente efecto antihipertensivo, pues quisimos investigar cuáles serían los compuestos bioactivos responsables de esta bioactividad. Dado que las lías del vino contienen un gran contenido de polifenoles, en primer lugar evaluamos el contenido de polifenoles de estas lías, en el que se puede observar que el contenido total de polifenoles de la variedad 1 era mucho más alto que el de la variedad 2 y la variedad 3. Y en concreto, o más específicamente, las diferencias se producían principalmente en la familia de los flavanoles y los antocianos. Si indagamos un poquito más, ¿no?, vemos que las diferencias se observaban en la catequina, epicatequina y procianidina dímeros, y en los casos de las antocianinas, la malvidina 3-glucósido. Existe bibliografía que indica que algunos de estos compuestos fenólicos pueden tener efectos sobre la presión arterial e incluso sobre la función endotelial, por lo que nuestra conclusión fue que estos compuestos podrían ser algunos de los responsables del efecto antihipertensivo de estas lías. Además, estudiamos el efecto a largo plazo de este hidrolizado sobre la presión arterial. Para ello utilizamos otro modelo diferente. En principio utilizamos lo que serían las ratas espontáneamente hipertensas, para el estudio crónico también, pero el sistema de medida de la presión arterial fue un sistema de telemetría, un sistema bastante novedoso, en el cual los animales se le opera y se le inserta un chip en la aorta del animal y permite registrar continuamente, durante 24 horas, 48 horas, el tiempo que se quiera, continuamente parámetros como presión arterial, pulso, temperatura corporal y actividad locomotora. En relación al diseño experimental, durante 5 semanas diariamente se le administró esas lías de vino antihipertensivas en formato polvo, ¿vale?, secas, y la última semana se dejó de administrar esas lías. Como control negativo teníamos otros animales que se les administró agua en vez de las lías. En la diapositiva se muestra la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica de los animales. En azul se observa que los animales, a lo largo del experimento, en los animales que se le había administrado el vehículo o el agua,
incrementó un poquito la presión arterial debido a que bueno, pues durante el envejecimiento los animales pues, incrementan un poco la presión arterial. Y en rojo se muestra los animales que se les había administrado las lías. Como se puede observar, estas lías previenen el aumento de la presión arterial de los animales. Se observó ese efecto tanto en la fase de oscuridad como en la fase diurna. Además, también se determinó o se registró el efecto sobre el pulso cardíaco y sobre la actividad, observándose que las lías redujo el pulso de los animales e incrementó la actividad locomotora de los animales. Estos dos parámetros se han relacionado con una mejora de la presión arterial y de enfermedades cardiovasculares. Hasta el momento habíamos trabajado con lo que sería el sobrenadante, ¿no? esa fracción líquida de las lías. Sin embargo, esas lías también tienen un residuo sólido. Por lo que el siguiente objetivo fue utilizar una extracción asistida con enzima, es decir, una hidrólisis enzimática, para intentar favorecer la salida, la extracción de polifenoles de ese residuo sólido. Para ello utilizamos las mismas lías de vino, a las cuales se le adicionó un cóctel enzimático denominado Flavorzyme, es un cóctel comercial, y tras un proceso de hidrólisis se centrifugaron para obtener la fracción líquida. Como control se utilizaron las mismas lías, pero en este caso se le administró agua en vez del cóctel enzimático. Los resultados mostraron que el hidrolizado mostró una mayor actividad inhibitoria de la ECA in vitro y además en el estudio in vivo con ratas SHR se observó que el hidrolizado, el que es más doradito, amarillo, tuvo un potente efecto antihipertensivo que fue mucho más prolongado que el control de las lías. ¿Vale? A las 24 horas se observó todavía un efecto antihipertensivo bastante potente. En relación al contenido de polifenoles, se observó que este proceso de hidrólisis aumentaba la liberación de polifenoles en toda la familia y principalmente en las familias de flavonoles y antocianos, por lo que se obtuvo un producto bastante rico en polifenoles, sobre todo en las familias de flavanoles y antocianos. Sin embargo, el cóctel enzimático que habíamos utilizado pues, también contenía proteasas y las lías son ricas en proteínas, por lo que el siguiente objetivo fue identificar si podría haber algún péptido que estuviera involucrado en su efecto. En concreto, se identificaron 6 péptidos que al evaluar su actividad inhibitoria de la ECA, se observó que 3 de ellos mostraban un IC50 bastante similar a péptidos que se pueden encontrar en productos comerciales lácteos y que se ha visto en estudios de animales que bajan la presión arterial, que tiene un efecto antihipertensivo. Por lo que el siguiente objetivo fue evaluar el efecto antihipertensivo agudo de estos péptidos también en ratas SHR. Y se observó que todos los péptidos, a excepción del péptido 4, tenían un efecto antihipertensivo. De hecho, por ejemplo, si nos fijamos en la tabla, el péptido 4 es el que mostró mayor actividad inhibitoria de la ECA. ¿Vale? Aquí es un ejemplo claro que es importante pues, evaluar los efectos in vivo porque no siempre se corresponden. Actualmente este producto se ha elaborado a nivel industrial y se ha hecho un estudio clínico en humanos y bueno, es un producto que está patentado y estamos en espera, bueno, la empresa que lo tiene está a la espera de poder comercializarlo y encontrar pues, una empresa que estuviera interesada en incluirlo en sus productos. El tercer ejemplo que me gustaría presentaros es la tesis de Rafael López. En este caso se utilizaron 3 subproductos, 2 de origen animal y 1 de origen vegetal, dado que está en proceso de patente no puedo especificar más, pero el objetivo general fue que bueno, se obtuvieron diferentes hidrolizados, a los cuales se determinó también la actividad inhibitoria de la ECA, y además estos hidrolizados se fermentaron con microbiota tanto de animales como de personas hipertensas. Se observó que estos péptidos, estos hidrolizados, podían modular el crecimiento de diferentes bacterias, en concreto bacterias que están relacionadas con una mejora o una prevención de diferentes patologías no transmisibles, como por ejemplo lactobacillus o bifidobacterias. Dados estos resultados, se evaluó su efecto antihipertensivo, en concreto de 6 de ellos, también con ratas SHR y con el sistema de telemetría, en el que se observó que 2 de ellos mostraban un efecto antihipertensivo. Dado que modulaba la microbiota in vitro, pues evaluamos también si a nivel in vivo podría tener algún efecto
y tras un periodo inicial en el cual los animales se les administraba un cóctel de antibióticos para reducir la microbiota intestinal, se observó que estos 2 hidrolizados que tenían antes efecto antihipertensivo, el efecto desaparecía totalmente en estos animales. Por lo tanto, estos resultados nos están indicando que de alguna manera, ¿no?, la microbiota podría estar involucrada en el efecto antihipertensivo de estos hidrolizados. Y además, pues también nos está indicando que estos péptidos podrían también utilizarse como prebióticos, ¿no? O por lo menos se podría ir por ahí también. Terminando con los hidrolizados antihipertensivos, me gustaría mostraros también un ejemplo de hidrolizados que se han obtenido antiinflamatorios. La inflamación es una respuesta protectora del organismo frente a un determinado estímulo nocivo, que si no se trata adecuadamente y si se prolonga en el tiempo, pues puede llegar a desarrollar diferentes patologías, como pueden ser, pues, neurodegenerativas, hipertensión o, por ejemplo, artritis. Actualmente existen diferentes fármacos que son efectivos para tratar la inflamación, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que estos principalmente lo que hacen es inhibir a una enzima que es la ciclooxigenasa. Esta enzima está involucrada en la producción de prostaglandinas. En concreto, hay 2 isoformas, la isoforma 2, que es inducible y que se produce en respuesta de un proceso inflamatorio, y la COX-1, que es constitutiva, que la tenemos presente pues, en diferentes órganos como el tubo digestivo, los riñones o, por ejemplo, el corazón. Y, de hecho, los efectos secundarios que se relacionan con los antiinflamatorios no esteroideos se relacionan con una inhibición de la COX-1, por lo que hay un gran interés en desarrollar nuevos inhibidores que sean selectivos solamente para la COX-2 y que no inhiban a la COX-1. Considerando todo ello, en la tesis de Néstor Ibarz partimos de colágeno de piel de cerdo que fue procesado con 3 enzimas diferentes, 2 tiempos de hidrólisis y 2 concentraciones de enzima sustrato, y a estos hidrolizados que se obtuvo se evaluó la inhibición de la COX-2. Los resultados se muestran en la tabla y, como se puede observar, las condiciones de hidrólisis fueron clave para obtener estos péptidos bioactivos. De hecho, solamente las condiciones en las que se trató la materia prima con la enzima 1 y la enzima 3 y a tiempos largos de hidrólisis fueron los únicos que mostraron algo de efecto antiinflamatorio. En concreto, se seleccionó el hidrolizado 8, que fue el que mostró el mayor efecto inhibitorio de la COX, y se evaluó su efecto in vivo. En este caso, este hidrolizado se incluyó dentro de una crema base y además se obtuvo la fracción menor de 10.000 Dalton, es decir, los péptidos pequeños, ya que normalmente estos péptidos son los que se relacionan con las actividades más biológicas. Además, como control negativo se utilizó la crema base y como control positivo una crema que tenía diclofenaco, que es un antiinflamatorio no esteroideo, es un fármaco. En concreto se utilizaron animales, ratas, Wistar, en el cual se aplicó en la pata del animal las diferentes cremas y tras 30 minutos se indujo un edema, una inflamación en la pata del animal mediante la inyección de carragenina. Además, lo que se realizó a continuación es la medida del volumen de la pata del edema mediante un pleximómetro durante diferentes horas, a 0 antes de la inducción del carragenato y 1, 2, 3 y 24 horas. Los resultados mostraron que la inflamación se producía principalmente a la hora después de inducir el edema en la pata, y en concreto se observó que el diclofenaco mostraba unos efectos antiinflamatorios más a largo plazo, a las 2 y las 3 horas, como se puede observar en el área bajo la curva, en negro. Respecto al hidrolizado 8, no mostró efectos antiinflamatorios, fueron similares al mostrado por el control, pero sí que se observó que aquella crema que contenía la fracción menor de 10.000 Dalton, obtenida de ese hidrolizado, mostraban un claro efecto antiinflamatorio, principalmente a la hora después de la inducción del edema. Además, estudiamos o indagamos los mecanismos que podrían estar involucrados en este efecto y en concreto utilizamos un modelo de células RAU2647, que cuando se estimulan con LPS, con lipopolisacáridos, se convierten en macrófagos y induce inflamación mediante un aumento de la producción de óxido nítrico debido a que se activa la INOS,
óxido nítrico sin tasa inducible, ¿vale? Y por otro lado, hay otra vía en la que se aumenta la prostaglandina mediante la producción de COX-2. En concreto, lo que se observó es que cuando nosotros poníamos estas células, estos macrófagos estimulados con diferentes concentraciones del hidrolizado, se observaba que en las concentraciones mayores había una menor producción de óxido nítrico. Además, también se observó que estas células contenían menor cantidad de la enzima, de la INOS, sobre todo en lo que sería la concentración superior, la de 5 miligramos mililitro. En relación a la otra vía de la COX, se observó que el hidrolizado, en concreto la fracción menor de 10.000 Dalton, que es la que tenía el efecto, se observó que había una reducción de la actividad inhibitoria de la COX, pero no tenía una inhibición de la COX-1, que es lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, inhibe selectivamente a la COX-2. Y además se veía una menor cantidad, o se encontraron menores niveles de COX-2 también en las células, sobre todo a las concentraciones superiores. Posteriormente, identificamos los péptidos que podían ser responsables de la bioactividad. En concreto, se utilizó pues, una separación por HPLC semipreparativa en fase reversa, a las cuales, como se puede observar en la imagen, en el cromatograma, se fraccionó en 22 fracciones y se evaluó su actividad inhibitoria de la COX in vitro. Se observó que las fracciones 3 y 20 fueron las que mostraron mayor actividad, por lo que estas fracciones se seleccionaron para su análisis por HPLC masas. En concreto, se identificaron 9 péptidos, los cuales se evaluó su efecto in vitro sobre la COX-2 y sobre la COX-1. En concreto, se observaron que, o se seleccionaron 4 de ellos, el P1, P2, 5, 6 y 7, que fueron los que mostraron mayor actividad inhibitoria de la COX, y se evaluó su actividad sobre la COX-1, en el que se observó que el P1, P2, P5 y P6 mostraron inhibición selectivamente de la COX-2. Por lo tanto, bueno, pues estos podrían ser, de alguna manera, los responsables de la bioactividad de este hidrolizado. Actualmente, este producto se ha fabricado industrialmente, se ha patentado y, además, se ha hecho un estudio en humanos en el que se ha visto y se ha probado su efecto antiinflamatorio. Está previsto que este hidrolizado, incluido dentro de una crema, esté en el mercado para el año que viene. Por lo tanto, se podrá comercializar. Finalmente, el último ejemplo que me gustaría mostrar también es de la tesis de Néstor, en el que nos centramos en intentar obtener un hidrolizado que de alguna manera pudiera prevenir la enfermedad de Alzheimer. Como sabéis, debido pues, al envejecimiento de la población, y es decir, que tenemos una duración más larga de vida, ¿no? Pues se tiene previsto que se incrementen los casos de Alzheimer en 3 veces para el 2050. En concreto, para seleccionar estos hidrolizados nos basamos en la inhibición de una enzima que es la prolin oligopeptidasa. No se sabe muy bien cuál sería la involucración que tendría con el Alzheimer, pero sí que se ha propuesto como una potencial diana. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, esta proligopeptidasa se sintetiza en la microglía cuando está activada por una inflamación y, por lo tanto, induce a una mayor respuesta inflamatoria, produciendo diferentes factores proinflamatorios. También se sabe que se ha colocalizado, es decir, se ha visualizado que está en los sitios donde tenemos una acumulación de placa beta-amiloide, que es una característica de la enfermedad de Alzheimer, y por el otro lado parece que inhibe la autofagia, que es aquel proceso en el que se eliminan las placas o los agregados de péptidos beta-amiloide. En concreto, se seleccionó también una materia prima, un subproducto de origen animal, en el que, tras un proceso de hidrólisis con diferentes enzimas, tiempo de hidrólisis y concentraciones, se produjo o se evaluó su actividad inhibitoria de la POC. En concreto, los resultados se muestran en la diapositiva, en el que se observó que aquí sí que había un mayor efecto que en el caso anterior. Sin embargo, se obtuvieron 2 hidrolizados, el 3 y el 5, que inhibió a la enzima en un 73-75% de actividad, ¿no? Estos hidrolizados se seleccionaron para evaluar sus efectos in vivo. En este caso, se seleccionó
un modelo de enfermedad de Alzheimer, que es el Cenobarditis elegans, la cepa CL4176, que son unos C. elegans. Cuando cambia de temperatura, pasa de 15 grados a 25 grados, lo que hacen es inducir la expresión de péptidos beta-amiloides en las células musculares, y esa acumulación lo que hace es que el animal se paralice y por lo tanto se puede evaluar, ¿no?, la parálisis de esos animales debido a la inducción de la placa beta-amiloide. El proceso es en una placa de agar que contiene el hidrolizado. Utilizamos diferentes concentraciones de estos hidrolizados. Se dejan crecer los animales y se cambia de temperatura para inducir la expresión de los péptidos beta-amiloides. Posteriormente se empieza a evaluar en los animales si se mueven o no se mueven. Y se termina el experimento pues, hasta que se termina con todos los animales que se han paralizado. Los resultados se muestran en la diapositiva, en el que se puede observar las gráficas mostradas por las concentraciones del hidrolizado a 0,5, 1 y 5 miligramos mililitros. Como se puede observar en azul, aquellos animales que habían consumido este hidrolizado, pues tenían, lo que hace el hidrolizado es prevenir la parálisis inducida por la acumulación de estos péptidos beta-amiloides en las células musculares. Y de hecho se ve un efecto dosis dependiente. Como se puede observar, a 5 miligramos mililitros tiene un mayor efecto que a 1 y a 0,5. En relación al otro hidrolizado, el H5, como se puede observar, los efectos fueron similares a los animales que no habían consumido el hidrolizado, por lo que en este caso no previene la hidrólisis. Por lo tanto, también nos está indicando que esos hidrolizados pues, contienen diferentes péptidos que son los que muestran o lo que tienen la actividad. Finalmente, para concluir todos estos resultados, pues indicar que los subproductos agroalimentarios pueden ser una buena fuente de hidrolizados proteicos y péptidos capaces de prevenir enfermedades no transmisibles, pero hay que tener en cuenta la materia prima de partida, las condiciones de hidrólisis y también la actividad que nosotros queramos evaluar. También indicar que los hidrolizados y péptidos pues, podrían ser útiles para formulación de alimentos funcionales y nutracéuticos. Agradecer a todo el grupo de Nutrigenómica, en especial pues a Ana, Raúl, Néstor y Rafa, que han sido pues, los partícipes y los que han generado estos resultados, y también a mis compañeras Begoña y Cristina, ya que he sido la codirectora o han codirigido las tesis conmigo. También agradecer la colaboración con diferentes miembros de Eurecat, Xavi, que lo tenemos luego de ponente, Josep y Juan María Alcaide, que han participado en el desarrollo del hidrolizado antiinflamatorio, y por otro lado a la Universidad de Salamanca, a Celestino Santos Huelga y Ana María González Paramás, que han participado también en el desarrollo del hidrolizado del Alzheimer. También, finalmente, agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por la financiación obtenida, que gracias a ellos hemos podido obtener estos resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisca, por esta interesantísima charla. Abrimos ahora un turno de preguntas. Ahí tienes una. Aquí delante. Buenas. Bueno, primero de todo, enhorabuena por la presentación y los resultados. Mi pregunta era en el primer estudio de todos, en donde se obtenían los hidrolizados de las patas de pollo. Mi pregunta era, ¿se había visto más efecto en el antihipertensivo en el hidrolizado 23, creo que era, pero para hacer los posteriores estudios, análisis de los compuestos que había, se escogió el 11. ¿Por qué no se escogió el 23? Bueno, aquí realmente jugábamos un poco también, decir, uno de los objetivos que tenemos nosotros es desarrollar estos hidrolizados, pero que
si se escucha, ¿no? Pero que luego se puedan utilizar y se puedan fabricar industrialmente. Entonces, en el caso sí que pues se observaba que uno estaba elaborado a 2 horas y otros a 24 horas. A nivel industrial, pues el coste de fabricarlo a 24 horas era bastante superior y seleccionamos el de 2 horas por eso, porque a nivel industrial probablemente iba a ser mucho más rentable. Pero podíamos haber utilizado el otro perfectamente. ¿Más preguntas? Hola, buen día. Gracias, Paqui, por tu presentación y por resumirnos en muy poquito tiempo 4 tesis doctorales. O sea que muchas gracias y un buen esfuerzo para hacernos llegar la información. Tengo 2 preguntitas así un poco más, no tan específicas como te han preguntado ahora. En primer lugar, vemos que has utilizado diferentes fuentes, animales y vegetales. No sé si tienes alguna preferencia o si has visto tener más éxito cuando esta fuente es vegetal o de origen animal o no tiene nada que ver. Y por otro lado, también quería preguntarte, veo que más o menos el primer paso de obtención de hidrólisis es parecido en los diferentes experimentos que has hecho. ¿Qué probabilidad hay que un mismo hidrolizado tenga diferentes actividades, ya que has mirado antiinflamatoria, antipop, antihipertensiva, que un mismo hidrolizado pueda tener a la vez de forma simultánea diferentes actividades? Vale, gracias, Gerard, por la pregunta. En cuanto a la preferencia de si animal o vegetal, tiene sus pros y sus contras, cada una, ¿no?, de ellas. Por ejemplo, en el caso de los subproductos de origen animal, son subproductos que son mucho más ricos en proteína. Por lo tanto, es mucho más sencillo generar estos péptidos, ¿no? Y además, pues, pueden ser mucho más rentables porque obtienen mayor cantidad de proteína. El problema que tienen es que muchos de estos subproductos pues, tienen un alto contenido en grasa. Y por lo tanto, pues, probablemente tienes que meterle un paso de desgrasado para eliminar esta grasa. En relación a las vegetales, tiene el contra de que, a excepción de, por ejemplo, legumbres quizás, ¿no?, si ya hablamos un poco más de alimentos que son ricas en proteína, pero en los otros casos van a tener menos cantidad, pero vamos a tener también polifenoles. Los polifenoles son metabolitos secundarios en respuesta al estrés que generan los diferentes organismos vegetales, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de las condiciones de humedad, de crecimiento de esa planta, pues van a cambiar los polifenoles. Los polifenoles también se ha visto que tienen diferentes bioactividades, por lo que ya no solamente la actividad de ese hidrolizado podía estar mediado por los péptidos, sino que también por los polifenoles. Por lo tanto, quizás es más difícil de que a nivel industrial, ¿no?, se pueda reproducir los diferentes lotes, ¿no? Sí que es cierto que luego a nivel industrial, pues se evalúa, por ejemplo, a nivel in vitro una determinada bioactividad y siempre se pone un mínimo, es decir, este producto como mínimo tiene que ser tanto. Pero quizás, tiene la complejidad o el beneficio, ¿no?, de que dice, puedo aumentar la bioactividad tanto con péptidos como polifenoles. Y luego, en relación de si los hidrolizados podrían tener diferentes bioactividades, claro, aquí no es un péptido sintético, no es un péptido único, sino que son hidrolizados que contienen una gran cantidad de péptidos, 2.000, 3.000 péptidos. Por lo tanto, sí que es cierto que puede haber péptidos que contribuyan a la inhibición de diferentes enzimas. Por ejemplo, pues en el caso de la ECA o, por ejemplo, la alfa-amilasa, ¿no? Son enzimas que son muy parecidas y, por lo tanto, pues sí que puede ser que un mismo hidrolizado genere, ¿no?, esa inhibición de las dos enzimas. Y nosotros sí que tenemos varios experimentos en los que hemos observado que, que a partir de una materia prima se puede obtener hidrolizados con diferentes funcionalidades, pero no significa que un mismo hidrolizado las pueda tener para los dos. O, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor a nivel de ECA, sí que se ha visto, por ejemplo, en el caso de la ECA y la POP, hidrolizados que tienen mucha actividad inhibitoria de la ECA tienen muy poco en la POP, y al contrario. Claro, es que la bioactividad es una mezcla de todos los péptidos, entonces, sí que se pueden generar. Gracias. ¿Hay más preguntas en la sala? Repetimos. Perdona, es que se me acaba de ocurrir. No hay problema. También, viendo que en todos los experimentos
la microbiota también tenía un efecto sobre estos hidrolizados. ¿Se ha estudiado si, por ejemplo, ingiriendo el alimento tal cual, sin haber sido hidrolizado, sin haber tenido un tratamiento, se obtienen beneficios parecidos a con el hidrolizado o se diferencia? En este caso no hemos probado la proteína tal cual cruda, es decir, siempre la hemos probado como péptido. Sí que es cierto, como dicen, ¿no? Es decir, en el proceso gastrointestinal vamos a tener proteasa, pesina, trisina, que van a hidrolizar estas proteínas y por lo tanto sí que se pueden generar. Hay diferentes estudios porque el tema de la microbiota con la relación con los péptidos es muy novedoso, de hace 2-3 años, y entonces sí que están empezando pues ahora a tener evidencia, ¿no?, de que estos péptidos pueden actuar sobre la microbiota, y sí que hay algún estudio en el que prueban la materia prima, la proteína tal cual, y un hidrolizado obtenido de esa proteína, y sí que se observa que es decir, el hidrolizado tiene mayor actividad que la proteína tal cual. Vale, gracias. Salma. Bueno, gracias, primero de todo. Y has mencionado brevemente, no sé si me escuchas demasiado, Sí. has mencionado brevemente en cuanto a ritmos circadianos, había una diapositiva tal, pero podría profundizar un poco si se ha visto algún efecto diferente según qué momento del día. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí en concreto, en la gráfica, sí que no hemos hecho ningún estudio de ritmicidad, porque de hecho en los primeros estudios, bueno, con la medida del manguito en la cola, pues la medida de la presión arterial se tiene que hacer por la mañana, ya que el animal es cuando está en fase de reposo y cuando se puede medir bien la presión. Pero sí que hemos hecho otro estudio en el que se evaluaba el efecto del hidrolizado de pata de pollo por la mañana y por la noche, administrándolo en diferentes turnos, y se observaba que solamente tenía efecto cuando se lo administraba por la mañana. ¿Vale? Eso es debido, bueno, pues se sabe que lo que sería todo el sistema renina-angiotensina, por ejemplo, pues sigue ritmos circadianos, por lo tanto, bueno, pues tiene sentido. De hecho, por ejemplo, los ECA inhibidores, los fármacos antihipertensivos, se le administran a la persona, o bueno, se le dice a la persona que se lo tomen por la noche porque es cuando tienen mayor efectividad. En el caso, en fármacos sí que hay bastantes estudios sobre cuándo es más efectivo darle los fármacos, pero en el caso de los compuestos bioactivos, pues estamos todavía caminando y empezando con este tema. Gracias. Hola, bon dia. Bueno, primer, moltes gràcies. M'agradaria preguntar quins són els criteris que s'utilitzen a l'hora d'escollir un producte, un subproducte. Per què s'utilitza la pata de pollo o per què s'utilitza la pell de porc? Bueno, pues en este caso, bueno, la pata de pollo fue el primer estudio que empezamos a realizar y bueno, la idea era que bueno, aquí en Cataluña hay muchos mataderos de avícolas y por lo tanto pues, la producción de este subproducto pues, era bastante amplio y además bueno, pues se quería hacer por ejemplo un caldo, ¿no?, que tuviera bajo contenido en sodio, porque claro, el sodio afecta a la hipertensión, con este producto, ¿no?, introduciendo el hidrolizado. Normalmente muchos de estos trabajos que os he mostrado se han realizado en colaboración con una industria, ¿vale? Por ejemplo, el de las lías pues, ha sido con una bodega y, por ejemplo, el del antiinflamatorio ha sido con una empresa de nutracéuticos que quería pues, elaborar este hidrolizado, ¿no?, este producto. Entonces, bueno, pues muchas veces es la empresa la que nos dice, bueno, pues yo quiero trabajar con esta materia prima, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el del hidrolizado antiinflamatorio, pues se seleccionó el colágeno porque era una materia prima que ya está extraída y por lo tanto era más fácil de poder trabajar con ella y además a nivel industrial para ellos le era mucho más rentable, ¿vale? Pero muchas veces viene establecido por la empresa con la que trabajamos. ¿Vale? Otras veces pues la empresa nos dice, bueno, pues a nivel de marketing, quizás más en cuanto a cosméticos, ¿no? Dice, pues a nivel de marketing, pues no es lo mismo decir que me viene de pata de pollo que yo qué sé, de algodón, ¿vale? Vende más, entonces, bueno, pues es lo que te demandan un poco.
Bueno, pues si no hay más preguntas y yendo ajustados a lo que es la planificación de la jornada, muchas gracias, Francisca, muchas gracias.